Buenas tardes, Día Político por TSI, don Oliver Erazo. ¿Cómo está? Raúl, Mucho gusto. Muchas gracias. Abogado, gracias por estar. Licenciada Patricia. Un placer. Gracias. Muy amables. ¿Honduras está en la ruta correcta? Ya hemos hablado de que han evaluado los primeros 6 meses de gobierno del señor Nasir Reasfura, pero mi pregunta es, ¿estamos en la ruta correcta? Y comienzo con usted, Oliver, para que luego me haga un análisis usted muy preciso. Mira, en la ruta correcta de la crisis, sí estamos. Te explico por qué. Mira, no es lo mismo administrar riqueza que pobreza, y no es lo mismo administrar un gobierno que sigue políticas públicas determinadas y que los diferentes gobiernos las respetan, más o menos pueden llegar a los indicadores de esas políticas públicas, pero cuando asumes la gobernanza, tienes una transición clara y dices, mire, me quedé en este ítem, en este punto de la política pública en salud, en educación, en la política monetaria, aquí nos quedamos. Entonces, le corresponde a usted, señor presidente, ahora seguir con esta política pública, ya impregnándole su estilo de gobernanza. El primer tema, ¿qué tipo de transición recibió el presidente de la República? Partamos, las cosas hay que analizarlas fría y pragmáticamente. O sea, ¿en qué punto de ese desarrollo de la política pública en materia de salud, de educación, monetaria, cadena comercial, todo lo que estamos viviendo en este momento, en qué punto lo recibió el actual presidente? Y de ese punto hacia acá, ¿cuánto hemos avanzado? O simple y sencillamente, primero, no existe la política pública como tal, y dos, no le hicieron un traspaso de poder, o sea, ese éter que es tan necesario en todo estado, en todo proceso de gobernanza, y de repente el presidente cometió un gravísimo error, y es el hecho de impregnarle su propia personalidad y estilo de gobernanza, que él hace comunicación o hace marketing con sus obras. El problema ha sido cuánto tiempo ha tardado para comenzar a darle esa dinámica que le conocimos cuando fue exalcalde del Distrito Central, que no necesitaba publicidad porque la publicidad eran sus propias obras. Entonces, ¿por qué es distinto gobernar un municipio a gobernar un estado? País, claro. Entonces, ahí lógicamente la comunicación estratégica ha fallado, pero es que hay un punto más delicado todavía, Matute. ¿Y qué es lo que vas a comunicar si no tenés nada que comunicar? Mire cómo cierra su primera participación. O sea, no hay nada que comunicar. Crisis, pero si la crisis ya sabemos pero ahí cuál están es. diciendo que vamos a crecer 4% del Producto Interno Bruto. Ahí están diciendo que hemos disminuido los homicidios en Honduras en menos 1.04%. ¿De dónde? Menos de 80 homicidios en comparación al 2025 en materia de seguridad. Un ejemplo letal de eso. Le estoy diciendo yo datos, Claro. datos que están dando desde el gobierno de la Y República. hay que respetarlos. Que estamos recibiendo más remesas. No, eso sí. Que estamos alcanzando nuevos convenios comerciales con países amigos y que las embajadas y los consulados están haciendo un buen trabajo. Es decir, eso es lo que se transmite desde el gobierno. Bien, con usted. siguiendo a Oliver sobre el tema de la transición, no hubo transición, pero ¿qué es lo que debíamos buscar si no hubo transición? ¿Cuál es la evaluación inicial de la institucionalidad que estamos recibiendo? Lo que no está claro y cuáles son las prioridades que cada institución debe tener. Ese era el inicio de una ruta, aún considerando la crisis en que entregó el Partido Libertad y Refundación al partido que está en el gobierno. Eso era fundamental. Pero si las preocupaciones anduvieron por otro lado, la curva de aprendizaje sobre institucionalidad está demasiado ampliada. Son pocas las secretarías de Estado que tienen esa orientación. Ahora, con relación a los datos que usted da, mi impresión como economista y politóloga es que en el Banco Central pusimos una persona que sabe de los temas. Entonces esta persona se preocupó por las reservas internacionales, por proyectar el tema de las remesas, por el tema de la inflación y otra serie de cosas y por reservas de recursos. Pero eso debía estar acompañado por otro equipo que debía estar promoviendo las inversiones, por lo menos las nacionales, porque las internacionales tardan un poco más. Y el tema del ingreso por empleo y el tema de ampliación de las inversiones nacionales no se tocó. Entonces usted quedó con una cosa chinga, la balanza quedó acá del Banco Central y abajo quedó las otras variables de la economía que hacían correspondencia con este tema.
Y referente a la ruta, cuando uno tiene claro ese punto de partida y a dónde quiere llegar, por lo menos políticas administrativas hubiéramos aclarado. Pero ese silencio intencionado de que nosotros no queremos criticar lo que recibimos fue fatal. Aquí, con la crisis que se recibió, que estuvimos a punto de perder el país, era meritorio y obligatorio decir, señores, partimos de aquí. Ese nivel de indicadores que dice Oliver lo comparto. Mire, dejamos tantos empleados, hay tanta deuda, la situación está así, porque eso hubiera permitido priorizar. Y el otro asunto, y para sellar esta parte, es que gobernar no es para políticos, gobernar es para expertos. La dirección política se maneja en otro nivel, pero si los expertos le están diciendo, por aquí no, por aquí, aquí hay un camino, y los políticos insisten en ir por otro lado, la ruta se vuelve en un parteaguas o en 3, 4 niveles por donde conducirse, y ahí siento que la conexión entre la gerencia pública de la presidencia y el resto anda distorsionada. Entonces me obliga a preguntarle a ustedes, ¿se equivocó en seleccionar el presidente Nasri Riasfura a su actual equipo de funcionarios? Absolutamente. Mira, una cosa es tener, y te voy a poner un ejemplo, y con el mismo partido en el ejercicio del poder. Una cosa es un gobierno con técnicos. Tenía el gobierno de Ricardo Maduro, donde la macroeconomía fue sólida, fue estable y creció. Ojo. Pero esos sí eran técnicos, y eran técnicos que incluso eran conocidos dentro de la militancia del Partido Nacional. Pero ahora tú tienes en el gobierno, técnicos dicen ellos que son técnicos, ¿okay? Y que están alejados de la militancia del partido, y te genera paralelamente un tema de fortaleza en la legitimidad en el ejercicio del poder ya en este momento. Por eso comenzás a sentir, y miras que la calificación de estos 6 meses es una respuesta que no querían hacerla. Se ven obligados a hacerla por el retorno del presidente Juan Orlando. ¿Por qué lo hacen una semana después? ¿Por qué no lo hicieron 1 o 2 meses antes? O sea, el tema es que ahora viene y concuerda con algo de lo que está diciendo Patricia. Ok. Hace una semana tú escuchaste decir al abogado del COEP, al abogado Urtecho, palabras más, palabras menos, que esa ley del empleo temporal, que tanto urgía el mismo sector privado, no servía. No, es que se les hemos dicho 1.000.000 de veces. No es con una ley que vas a arreglar el problema del país, no es con una nueva constitución que vas a solventar los problemas estructurales de reconocimiento, acceso y disfrute de los derechos fundamentales de los hondureños. Es generando empleo, es atrayendo inversión. Entonces, ¿de qué te sirve efectivamente hacer una ley de empleo temporal? Pero ¿cuál empleo temporal? ¿Dónde está la nueva inversión que has atraído para generar esas fuentes de empleo y someterlas en el programa de empleo temporal y aplicar esa norma nueva? Si no tienes el nicho de oportunidades, no lo has creado, entonces estamos legislando para nada. Entonces esto aplica a que vengan cambios en el actual gobierno. A que es necesario aplicar cambios en algunas secretarías, en algunas instituciones autónomas y semiautónomas. ¿Cree usted que ya aplica esto para el gobierno de Nasri Riasfura? Aplica primero reconocer que la transición era importante de medir, todavía están a tiempo, todavía están a tiempo en este primer año de decir, señores, vamos a recuperar la institucionalidad, lo vamos a hacer de esta manera y vamos a priorizar sobre esto, eso es fundamental. Ahora, a 6 meses de gobierno, midiendo los que ya tienen los 6 meses de gobierno, ya es importante aplicar una evaluación para reparar a donde no hay capacidad. Mire, Ramón y Oliver, no sé si comparten esto porque es una tesis pública comprobada. Las instituciones son sus funcionarios. Es como sus funcionarios cumplen la ley, priorizan y establecen estrategias. Pero si las instituciones fallan en decir, estas son las prioridades, no tenemos para tanto, esto es lo que tenemos que hacer, ocupo este apoyo, ocupo estos técnicos, si no, no llevo adelante un plan de transición, tampoco tienen esa posibilidad. Y hay que sumarle a esto que hay crisis de crisis. La crisis heredada, que jamás habíamos tenido una crisis tal, aunque hubo corrupción muy fuerte que no podemos negar en otros gobiernos.
esta crisis era una crisis de desorden terrible. Pero bueno, ordenemos la casa, declaremos que estamos en esa transición y busquemos a los equipos. Yo diría que una evaluación en este momento sería la que le daría a don Nasri Rasfura la posibilidad de decir, esto tiene futuro, esto no tiene, esto no significó nada en los 6 meses en que estuvimos gobernando. Mire, yo me tengo que ir a la pausa y les consulto desde ya. Esto entonces, como dice don Jorge Illescas y otros analistas, pone en peligro nuevamente la democracia del país y le da la oportunidad a aquellos que en su momento fueron cuestionados por cómo manejaban la política de gobierno y los temas democráticos y electorales de Honduras. Más grave aún. Mucho más Después grave. de la pausa ustedes me contestan. Más grave. Les consultaba a mis invitados antes de irme a la pausa. Entonces, esto que estamos viendo y analizado en el primer segmento, como dicen expertos y analistas del país, pone nuevamente en peligro la democracia de Honduras, por un lado. Y por otro lado, la oportunidad de surgir o de resurgir aquellos que fueron los principales enemigos de la democracia y en temas electorales. Mira, no solo no hemos salido de la crisis, es que la crisis se asentó, se está profundizando y va en crecimiento. Te voy a poner 3 escenarios. Primero, no hay reformas políticas al día de hoy. El Congreso en este momento está entrampado. La luna de miel ha caído en un letargo tremendo por el tema de la reforma energética y vamos a cerrar el primer año de gobierno. El primero 6 meses se miró una agenda legislativa muy importante, muy dinámica que sostuvo el gobierno al Ejecutivo. Ahorita comenzamos a ver ya flaquear. Comenzamos a ver flaquear y eso es palpable y eso lo que trae es un hartazgo total de la ciudadanía porque confió para una limpieza institucional y no limpiaron institucionalmente y han dejado gente, han dejado células cancerosas ahí que están jugando en contra de la buena gobernanza del actual gobierno. Ojo, a esto tenés a los operadores políticos que han violado la Constitución en los azules, en los rojos y en los rojos negros. ¿Y qué es lo que sucede? Al llegar a un grado de polarización máxima donde el hartazgo sea total de la ciudadanía que no quiere ni una cosa ni otra, es el caldo de cultivo perfecto para romper el orden constitucional y hacer una constituyente a su imagen y semejanza. Pero como la gente está harta y dice, mira, ¿probamos esto? No. ¿Probamos lo otro? Tampoco. ¿Probamos esto? Salió peor. Entonces, y aquí ya no hay más que hacer, hay que ver qué hacen. Ahora, pero una constituyente para quienes nos gobiernan en estos momentos no les interesa. ¿O creen ustedes que les interesa? No, lo que pasa es que es una constituyente, es una zona de peligro. Claro. Una constituyente es fatal porque es todos contra todos y es una pujanza en un desorden. En países como los nuestros eso ya no sería ¿Todo propio. contra todos o negociamos todos? O negociamos todos. Yo veo que es negociamos todos Sí, en este momento. También. A ver, siguiendo a Oliver, el hecho de que estén a usted el riesgo de la democracia, agarro esa palabra, hartazgo. Ustedes escuchan diferentes programas de televisión en los que los analistas participamos, y esa es una palabra que sobresale y se va mencionando y mencionando. ¿Qué pasa? El desarrollo es un engranaje donde la democracia es la confianza por el voto, no la tenemos. Desarrollo económico en bonanza, no lo tenemos. Cobertura de las necesidades sociales, tampoco las tenemos. Credibilidad internacional, lo que podemos negociar financieramente y de ahí pare de contar. Y hemos comprobado que el socialismo del siglo XXI es una desgracia en decadencia comprobada estadísticamente. Entonces, este pueblo que, como dice Oliver, ya buscó por todos lados, ¿qué le queda? Otra de las situaciones que se puede dar es que las próximas elecciones sean mucho peores de las que tuvimos ahorita, que la gente vote menos, porque no hay en quien creer. Entonces, si pensamos que dilatar las reformas electorales es una acción de cálculo político, mientras otras cosas se arreglan, no, señores, es un engranaje que ya en medio del hartazgo tiene que ir así, totalmente articulado. Si no hay reformas electorales y no hay una reforma del sistema de justicia para eliminar la impunidad y la corrupción, el resto tampoco va a funcionar. Entonces, ¿cómo enrutar al país? Es que lo que pasa es que la solución está en las manos de quien gobierna, de quien está dirigiendo las instituciones políticas,
Porque uno de los grandes errores es que el político hondureño mira la explosión, pero no está viendo que está implosionando. O sea, la destrucción es hacia adentro del sistema de partidos, de la estructura de partidos, de la legitimidad débil que han tenido los últimos gobiernos. Extremadamente débil. Lo que sucede es que el hondureño es pacífico y es demócrata. Tiene un voto hacia la democracia. Pero castiga. Pero castiga. Y ojo, Claro. y castiga condicionado. Porque como no tienes una oferta electoral donde elegir, entonces o sea, vas por default. Pues, o sea, ¿qué es lo que hay de comer? Sí. Frijoles y qué. Casamiento, bueno, o de la olla o ya con arroz combinado, ¿no? Sí. Pero lo que hay es frijoles y arroz. Entonces nunca vamos a ver un outsider en la política. Claro Bueno, que sí. ese es un tema a considerar. O vamos a seguir siendo sostenidos en esta democracia por 3 partidos políticos que se están peleando Se va a el poder, romper el como dique. dice Toño Rivera. ¿Para Bueno. qué segunda vuelta si solamente hay 3 partidos políticos? Aquí hay que aspiran al posibilidad poder? para los outsiders, para otros partidos y para la inteligencia ciudadana y estratégica de este país. A ver, Correcto. si queremos enrutar el país, obviamente escuchar al presidente con sentimiento, decir, pero estamos haciendo cosas. Está bien, se están haciendo cosas. Ha fallado la comunicación para saber cuáles, y 2, no entendemos si van hacia las prioridades que nos hemos planteado los hondureños en el voto, ¿verdad? Porque todos votamos porque queremos salir de donde estamos. Yo diría que es un buen momento para aceptar que este año es un año de transición, reconsiderar, recalibrar prioridades, evaluar al equipo gubernamental y tener asesores independientes que ayuden a empujar, que en el país hay y muy buenos. Bueno, es increíble la cantidad de gente que tiene mucha experiencia y puede empujar. Ahora, el tema de las reformas electorales, si no se hace, puede llevar al traste cualquier cosa que vaya por adelante con los otros segmentos. El gobierno es como una consola y siempre se dice que no hay que suplantar poderes, pero por Dios, no significa que no se pueden complementar y poner de acuerdo. La Corte Suprema de Justicia para mejorar las 300,000 faltas de, ¿cómo se llama?, resoluciones que tiene pendientes, Mora jurídica. con presupuesto, con tecnología, con equipos técnicos, el gobierno de la República con una cooperación en la que le diga auxilio en estas cosas, no estoy muy clara, ayúdenos, con consultores nacionales y externos, porque solo el externo tampoco puede, y un Congreso Nacional que tenga una agenda de prioridades que también vaya acorde con el desarrollo económico y social y con la justicia. Ahora, pero yo miro un Congreso bien activo. O sea, yo miro un Congreso Nacional en estos momentos activo, que de una u otra manera le está generando cierta ventaja al gobierno de Narria Es Fura. que recién te lo ¿Ah? decía, o sea, la agenda legislativa es la que te permite sentir que hay gobierno. Exacto, que hay Y eso lo sabe el señor que está chaneando ahorita, la señora que está haciendo sus tortillas. O sea, la gente sabe que hoy más que nunca el sistema republicano, y que no es parlamentario, No. mira qué interesante, en este momento en Honduras reposa el poder y la agenda de desarrollo de la gobernanza en el poder legislativo. Entonces, el gobierno actual se visibiliza por lo que está haciendo el Congreso Nacional desde su punto de vista. Agarra los periódicos y mira las primeras planas. Mira las primeras planas. Entonces, bueno, las comunicaciones entonces. Las comunicaciones desde Casa de Gobierno, desde las Secretarías de Estado, desde las instituciones autónomas y semiautónomas. Es decir, no se visibiliza esto. A ver, ahí hay una idea que me gustaría que le escucharan los ministros. Yo escucho a ciertos ministros en los programas televisivos. Hay que volver a los foros, hay que volver al reconocimiento territorial. Mire, Ramón, la cantidad de organizaciones que tenemos en el territorio es una virtud que no tiene el gobierno porque no puede estar con todas las secretarías en los 298 municipios porque estamos demasiado concentrados. El gobierno debería abrir las puertas a una sociedad civil tecnificada que tiene las calificaciones y que podría ser medida para lograr mejorar indicadores territoriales. Y eso significaría también un trabajo muy fuerte con las alcaldías y hay reformas que definitivamente desde el Congreso se podrían hacer. Por ejemplo, la distribución de recursos a nivel local, sí,
es bien supervisada, tecnificada, usted debería trasladar más al nivel local y aprovechar esa territorialidad con las organizaciones. Esa es una idea. La otra es que tenemos que volver a una comunicación abierta. Una cosa es lo que se dice en las gradas de presidencial y un informe del presidente, y otros son foros sobre alfabetización, foros sobre recursos naturales, foros sobre descentralización, para dar apertura a que los que saben puedan opinar sobre los temas y aportar. Segunda pausa, ya regreso en el Día Político por TS. Bueno, conclusiones del programa, Oliver. Mira, retomando lo que decía Pati, lo que debería de estar haciendo el gobierno, pues si esa fue la idea que se le ha escuchado yo al presidente Narri Afura como en 3 ocasiones, y él lo tiene muy claro, fortalecer el gobierno local, municipal, pero entre la idea de él, su visión y ejecutar ese otro punto, o sea, del punto 1 al punto 2, hay algo, o un ministro, o sea, hay algo que no le está funcionando al presidente. El presidente tiene clara la visión y sabe que por ahí es como vamos a encontrar el touch de gloria del gobierno, y no solo de eso, sino del desarrollo humano y sostenible del país. Pero no le está funcionando, a alguien no le está funcionando. Exacto. Bien, haciendo un inventario muy rápido, la descentralización no es un equipo central, es un equipo que trabaja en el territorio, que incluye a la sociedad civil y que logra examinar cuáles son las capacidades que faltan y cuál es la inversión que hay que hacer. El tema de abrirse a la sociedad es calificarla primero a la sociedad civil, cuáles tengo en educación, en salud y en otras áreas que me pueden apoyar. Y tercero, que la apertura a la sociedad civil no solo es institucional porque yo recibo a alguien, es una apertura de foro, de diálogo. Permanente. Honduras necesita dialogar, Honduras necesita confiar, Honduras necesita sentir que participa y que empujamos todo. Por lo tanto, esta apertura está en la idea del presidente, lo que no tiene es el cómo. Por eso decimos que hay que abrirse a equipos profesionales y se le puede dar esa ruta, porque él tiene una buena intención. Y yo diría que hay que reconocer que este año ha sido duro, ha sido un año de transición y comunicar mejor. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos 3 años, 5 meses de gobierno. Y mira, nada es imposible, todo se construye. Sí. Lo único imposible es cuando no tiene voluntad de hacer las cosas. El presidente tiene voluntad de hacer las cosas. Bueno, pero es que si no hay funcionarios que no tienen voluntad para hacer lo que el presidente piensa hacer para Honduras y para el país, ¿quién tiene entonces la solución a los Hay algunos este que lo problema? están intentando. Hay algunos que lo están intentando. Con buenos ojos ver que 400 millones de dólares van para vivienda y que ya hay una propuesta. Con buenos ojos ver que hay algunos elementos en educación que están surgiendo. Pero imagínense ustedes. Lo que es política pública es otra. Hay que desobligar al Estado de 140 millones de dólares en la SAC. Sí. Mire, me decía el ministro de Finanzas. ¿Cuál es la palabra de casi 3.000 no. Casi 3.000 millones de dólares. Sí. Una palabra nueva. No, entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Habrán que desobligarse porque no se pudieron ejecutar adecuadamente en el gobierno anterior. Lamentablemente. Cosas. Y tanto que nos cuesta. Con las necesidades que hay en el agro. Tanto que nos cuesta. Pero ¿quién no escuchó? Tal vez pidieron apoyo de la SAC para decir y no se escuchó. ¿verdad? Gracias, licenciada Patricia. Muy amable. Gracias. Gracias por la invitación y un placer estar con Pati. Hasta aquí el programa. Que pasen una feliz y bendecida noche.